Muy buen día, hermanos. Hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando el primer capítulo del libro de Ageo. Y en este libro lo estábamos estudiando bajo el título de El regreso a la adoración. Algunas cosas que decíamos de este libro era que era el primer libro de profecía posexílico, ¿no? O sea, ya después del exilio de Judá, era el primer libro de profecía que tenía el pueblo, ¿no? Y si bien el pueblo ahora llegaba nuevamente a su tierra, y tenía una misión particular, la misión era restaurar el templo, y con el templo retomar la adoración. Por eso nuestro sermón se llamaba de regreso a la adoración. Ahora nos damos cuenta que han pasado cosas particulares. Ahora hay 18 años de retraso. 18 años de retraso en el restaurar ese templo. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron y se establecieron, empezaron a hacer ese trabajo, pero a causa de las naciones vecinas, pararon ese trabajo, no continuaron más y se acomodaron, se quedaron quieticos y no empezaron o no continuaron en esta obra. ¿A qué se dedicaron si no estaban trabajando en la obra de la casa del Señor? Se dedicaron a arreglar sus casas, a tener unas casas bonitas, unas casas donde el lujo empezaba a brotar, pero se olvidaron de la casa del Señor. Capítulo 1, el Señor lo que está haciendo es llamarlos nuevamente a la obra. Vuelvan a trabajar en la casa del Señor. Restauren la adoración para el Señor. En este segundo capítulo, Dios habla al pueblo a través de su profeta para señalarle 3 aspectos a tener en cuenta. Vamos a leer entonces ahora Ageo capítulo 2 y vamos a orar posteriormente. Dice la palabra, capítulo 2 del libro de Ageo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Verso 10. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocaré pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será.
Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Oserí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Verso 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Dará cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Oremos, hermanos. Santísimo Señor Dios amado, agradecidos contigo, Padre Santo, pues nos permites congregarnos el día de hoy, nos permites reunirnos y nos permites abrir tu bendita palabra. Lo hacemos, Señor, de una manera expositiva. Continuamente estamos siguiendo el orden de las Escrituras, porque anhelamos, Señor, encontrar en ellas tu palabra para nuestra vida. Y, Señor, así lo has hecho, has sido fiel, has venido hablando a nosotros acerca de restaurar la adoración, de restaurar el templo, restaurar la comunión. Padre, ayúdanos porque necesitamos saber cómo hacerlo y necesitamos, Señor, entregarnos definitivamente en adoración a ti. Señor, hoy clamo a ti también por mi vida. Permíteme, Señor, ser un instrumento en tus manos, no ser quien lleve la palabra por iniciativa propia, por deseo propio o capricho, o porque quiera sembrar una idea propia en la mente de mis hermanos. Por el contrario, sé tú, Señor, hablando y que tu palabra mueva nuestros corazones a la adoración real a ti. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo primero que tenemos que decir es, ¡wow! ¡Qué gran texto!, ¿no? 20 versículos, larguísimo, y a veces es difícil abordar un pasaje tan largo. Pues en este caso también va a ser difícil, pero vamos a hacer como siempre hacemos. Nosotros siempre dividimos los textos y en este caso nos damos cuenta que hay 3 profecías aquí inmersas, ¿cierto? 3 profecías muy fácilmente identificables y por la fecha en que se emiten, pues nos damos cuenta cómo vienen dadas esas profecías. Noten, verso 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, primera profecía. Verso 10, a los 24 días del 9º mes, profecía 2, ¿cierto? Y verso 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, del 9º mes. O sea, recibió profecía aquel día por la mañana y por la tarde. 2 veces, ¿no? Entonces, claramente tenemos 3 profecías, claramente entonces nos indica que hay 3 temas allí a tocar. Y estos 3 temas son los que nos dan el nombre a nuestro sermón el día de hoy. 3 aspectos a tener en cuenta. Si bien es cierto, estamos llamados a restaurar la adoración, tengamos en cuenta 3 aspectos. El Señor puede dar una palabra, y en la palabra es restauremos la adoración. Simplemente nosotros diríamos, sí, restauremos la adoración. Pero habría una pregunta que es apenas obvia. ¿Cómo? El Señor
no deja nada suelto y le va a decir, ten en cuenta estos tres aspectos. Y estos son los tres aspectos, entonces, que vamos a tener en cuenta. Así se llama nuestro sermón el día de hoy, tres aspectos a tener en cuenta. El primero lo llamé el esfuerzo del adorador. El segundo, la santidad del adorador. Y el tercero, el respaldo divino. Dos aspectos en los cuales el adorador va a tener injerencia grande. Sin embargo, siempre el respaldo divino está allí. Primer punto, el esfuerzo del adorador. Está contenido obviamente de los versos 1 al 9 y estos versos nos señalan entonces como uno de esos aspectos a tener en cuenta para el regreso a la adoración es el esfuerzo del adorador. Yo no puedo regresar a la adoración sin esforzarme. Necesito esforzarme. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Es que la segunda profecía, entonces en esta segunda profecía, la primera apareció en el capítulo 1, en esta segunda profecía recibida, se resaltan algunos aspectos como la fecha en la que se genera. Y ahí empieza uno a entender por qué el profeta Ageo, o Dios en la boca del profeta Ageo, habla de esta manera. La fecha es un detalle importante. Noten cómo arranca. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Bueno, ¿por qué es tan importante saber que es en el mes séptimo y por qué particularmente a los 21 días del mes? Pues porque en este mes séptimo habían cosas particulares que sucedían. Ese mes séptimo para el pueblo judío era un mes clave, un mes muy, muy importante. En ese mes estaba cargado de festividades para el pueblo judío. Corresponde a lo que nosotros llamaríamos el día de hoy el mes de octubre, y en este mes se celebraba la fiesta de las trompetas. Entonces esta fiesta de las trompetas pues tenía su tiempo de duración, una semana, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, que duraba también una semana, y el día 22 era el día en el que cesaban esas fiestas. ¿Cuándo estaba la profecía? El día 21. Quiere decir que si todo el mes el pueblo había estado cumpliendo las ordenanzas, ¿a qué hora habían estado trabajando? ¿Recuerdan? Vamos nuevamente a Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Ahora la segunda profecía, ¿en qué mes está? Séptimo. Entonces, en el mes sexto, recuerdan ustedes, ellos empezaron a trabajar, tomaron 24 días al finalizar la profecía. Vamos al último verso del capítulo 1, dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Empezaron ellos a trabajar, pero terminan, digamos, ese mes sexto, y en el mes séptimo empiezan todas las festividades. ¿Cómo creen que estaba la obra? ¿Adelantada? Atrasada. La obra tenía que estar atrasada. Y ese es un dato que era bien importante. Entonces, por eso es que esta fecha, pues ya empieza a generar una marca en la mente. Bueno, Dios nos dice, restauremos la oración. Nosotros queremos trabajar, pero bueno, vino este mes. No hemos avanzado mucho. Así que el trabajo que se había realizado entre la primera profecía y la segunda ahora, pues desanimaba un poco el corazón de los hermanos en ese momento, y ellos lo que veían era pues realmente pobres resultados, no se había hecho mucho, generaba desánimo entre el pueblo, y por eso el Señor nuevamente se dirige al pueblo. Noten que nuevamente se dirige de la misma manera. Viene a hablarle ¿a quién? Verso 2, a Zorobabel. ¿Cierto? Que es el gobernador de Judá. A Josué, que es la autoridad religiosa. Pero después dice, y al resto del pueblo. O sea, él empieza a hablarle cabezas. Cabeza civil, cabeza religiosa
y el pueblo. Entonces le presenta a ellos, se presenta a ellos y les va a hablar de una manera particular. ¿Quién aquí entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El Señor empieza a hablarles de esa manera que en este verso 3 hay dos preguntas, ¿no? Y los lleva a pensar en el templo anterior y a lo que estaban viendo en este momento. Dicha comparación no podía ser para todo el mundo. Es decir, los jóvenes, ¿qué podían decir? Pues nosotros no hemos visto el templo, nosotros no vimos el templo, no podemos decir cómo era el templo. Pero ¿qué podían decir viejos, hombres mayores como Ageo? Sí lo vimos. ¿Y qué podía decir ellos? Pues qué gloria que tenía ese templo anterior, ¿no? Que era un templo espectacular, lo había hecho el rey Salomón, oro por donde querían, una gloria en ese templo, y ahora, no hay mucho, no hay nada, ¿cierto? Entonces, el corazón realmente se aplancharía, ¿no? Sería una cosa terrible y no habría mucha respuesta allí. Sin duda, las nuevas generaciones entonces no tendrían nada que decir allí. A no ser que hubiesen escuchado de sus padres, que posiblemente los padres sí decían, no hay punto de comparación. No podría compararse. A los ojos del pueblo del templo de Salomón, entonces era algo muy grandioso, pero era algo muy grandioso que también tenía que ser pensado. O sea, ¿cómo puede ser que Salomón hubiese construido ese templo? Pues primero, porque Salomón tenía un reino gigantesco. Era la potencia de la época. Entonces tenía un poderío militar grandísimo. Aparte de eso, tenía un poderío económico grandísimo, ¿cierto? Entonces tenía además de eso algo que era fundamental, el respaldo divino. Es decir, Dios le dice construyalo, él habla y empiezan a trabajar y se hace. Así de sencillo, entre comillas, ¿no? Pero él lo pone de esa manera. Era algo que no había ninguna dificultad. ¿Quién iba a meterse contra Salomón, a pelear contra Salomón o a ponerle trabas a Salomón porque Salomón se le hubiera acabado el recurso? Nada, todo se estaba construyendo de una manera adecuada. A pesar de todo eso, el verso 4 señala la actitud que debían cobrar los destinatarios de la profecía. A pesar de ver eso en ruinas, miren lo que les dice el Señor. Pues ahora, a pesar de esto, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Cobrad ánimo a qué les suena? Esfuércense. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. O sea, ¿quién debe esforzarse? Todos esfuércense. Bueno, ok, nos vamos a esforzar. ¿Qué hay que hacer? Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Todos debían entonces hacer esas dos cosas, esforzarse y trabajar. Esforzarse es abandonar esa zona de confort que nos impide actuar e iniciar una labor. A veces estamos muy cómodos sin hacer nada. ¿Para qué me voy a esforzar si hay otro? ¿Para qué? Sí. Entonces, ese es dejar ese punto y empezar a trabajar. En medio de todo, Zorobabel, Josué y el pueblo habían estado muy cómodos evitando el conflicto con las naciones vecinas. Ahora deben levantarse, trabajar y poner toda su fuerza y toda su iniciativa que ya estaba bien dormida. Pero había algo que tenían que hacer: confiar en el Señor. En el verso 5 las palabras del Señor se dirigen a recordar la fidelidad del Señor. Noten ese verso 5. Él les está diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ok, ¿por qué Jehová de los ejércitos? Porque no simplemente Jehová el Dios que se relaciona con ellos, sino Jehová
de los ejércitos. O sea, el que va a dar la batalla. ¿Cuál era la gran complicación que ellos tenían en mente? La oposición militar, la oposición de guerras y de problemas que iban a tener. Entonces, él les está recordando que hay alguien que está con ellos, Jehová de los ejércitos. Y el verso 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Ustedes recuerdan cómo salieron ellos de Egipto, ¿no? Armados hasta los dientes, con carros, con unos ejércitos imponentes, armas, poderío militar de primera clase. Eso no fue así. Ellos eran unos simples esclavos que estaban saliendo temerosos de cualquier cosa. Tan temerosos que todo el tiempo estaban asustados. Mejor nos hubiera sido quedarnos allá en esa tierra siendo esclavos, ¿no? Vivían con miedo. ¿Y el Señor qué estaba haciendo todo el tiempo? Mostrándoles quién estaba con ellos. Tranquilos, abro el mar, pasen, cierro el mar y se acabó la persecución, ¿cierto? Hay oscuridad, no se preocupen, aquí hay una columna de fuego. Hay demasiado sol, tranquilos, hay una nube que los va a cubrir. Entonces Dios estaba cubriéndolos todo el tiempo y mostrándoles a ellos que ellos estuvieron solos en algún momento. No, nunca. Entonces Dios les está trayendo ahora a la mente allá algo. Hay un pacto de por medio y Dios no ha quebrantado el pacto. Es decir, Él los iba a sostener. Las palabras entonces del Señor les iban a recordar a ellos quién era el Señor. Y Él había sido muy fiel. Él había sido muy fiel en sus juicios. Porque, como también les dijo, ustedes van a ser cautivos. Fueron cautivos. Ahora también había sido muy fiel en sus promesas. Y qué mejor que recordarles la salida de Egipto, donde mostraba todo ese poder y la debilidad del pueblo. El pueblo solo caminaba y Dios los cuidaba. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Esforzarse y trabajar. ¿Y qué iba a hacer Dios? El resto. El resto. Los versos 6 y 7 entonces están ligados a ese mandato de esforzarse y trabajar. Dice el verso 6 y el verso 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primera cosa, de aquí a poco uno lo podría leer muy rápido y muy fácil, pero estamos hablando del calendario divino y en el calendario divino los hechos son de diferente manera, ¿no? Para el Señor el tiempo, Él es supratemporal, está por encima del tiempo, entonces para Él no es como nuestro tiempo, para Él es de aquí a poco, ya dentro de poco va a suceder. Claro, es poco cuando tú eres eterno. Entonces, el Señor está hablando de una manera que es muy particular. La oración entonces se inicia con un porqué, los señala y dice que hay razones o argumentos para hacer lo que se debe hacer. Verso 6. Porque así dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Hay una razón. ¿Y cuál es la razón? Ellos estaban en pacto con Dios. Nuevamente, el Señor se presenta entonces como un guerrero que va a orar en favor de los suyos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues de una manera poderosa. Según las condiciones en las que se darían las cosas, habría un gran temblor que afectaría toda la tierra, el mar, los cielos. Y es decir, todo. Esa manifestación es una manifestación de la tierra que anuncia la presencia de Dios. Y noten cómo al final del verso 7, ¿qué dice? Dice, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre que el Señor se manifestó, hubo esos temblores. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 19, 20? ¿Están en el monte? ¿Y el monte cómo está? ¿Qué está pasando? Temblando y humeante, ¿cierto? ¿Y cómo está el pueblo? Tiene un temor y tiene tal temor que cogen a Moisés y le dicen, lo paran ahí adelante y lo empujan. Vaya usted, nosotros no queremos ir por allá. Entonces ellos tienen
tienen ese temor reverente. Ahora están viendo la misma situación y el Señor les está trayendo a la mente algo que es similar. Va a haber una manifestación poderosa. La casa del Señor va a ser llena con su gloria. Y Él entonces va a llenar el templo. ¿Recuerdan lo que pasó con el tabernáculo? ¿Qué pasó? El tabernáculo fue lleno de la gloria del Señor. ¿Qué pasó con el templo? Lo mismo. El Señor iba a habitar en su templo. Ahora bien, aquí hay una cosa que es difícil y que lo pone uno a pensar todo el tiempo. Y ese verso 7, ¿no? Ese verso 7 es como, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Peor aún, para los que somos quisquillosos y miramos así, y leemos y nos damos cuenta como el deseado empieza con mayúscula, lo que indica que está hablando de una persona. Entonces nosotros empezamos a decir, wow, acá hay algo interesante y hay algo que mirar en este texto. Y ese texto, entonces, merece una aclaración. La aclaración es con respecto a la traducción. ¿Por qué? Porque la Reina Valera 60 es de las pocas versiones que traducen ese texto así. De las pocas. O sea, realmente creo que yo miré varias versiones y fue la única que tradujo el texto así. Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas lo traducen de otra manera. ¿Tú tienes Biblia de las Américas normalmente, hermano? ¿Me puedes leer ese texto, verso 7, en Biblia de las Américas? Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré la gloria de esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Ok, la pregunta es, ¿los tesoros de todas las naciones están en mayúscula? No está en mayúscula. Ok, yo tomé Biblia de Jerusalén y dice de la siguiente manera: llegarán entonces los tesoros de todas las naciones, no está en mayúscula, y yo llenaré la gloria de este templo, dice Yahvé Sabaoth. Noten cómo en esta traducción el deseado ahora es un tesoro material que servirá para la construcción del templo. ¿Sí? ¿No notan eso? Miren, vuelvo a leerlo. Llegarán entonces los tesoros de todas las naciones. ¿A qué se está refiriendo? Tesoros de oro, plata, metales preciosos, maderas preciosas que van a llegar al templo, ¿cierto? Y dice allí, y yo llenaré la gloria de este templo. La construcción, la diferencia entonces es como ese énfasis. El deseado es un tesoro, en este caso de estas versiones como Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, el deseado es un tesoro material para la construcción del templo. ¿Sí notan? Mientras que en Reina Valera 60, el deseado los puso a pensar en Cristo, ¿cierto? Ok, entonces nosotros tenemos una vista diferente en Reina Valera que en las otras versiones. El énfasis entonces se pone en el contexto, en las otras versiones, se pone el énfasis en el contexto del que se venía hablando. Recuerden qué fue lo que dijo el Señor y qué les hizo ver a los viejos. La gloria del templo antiguo. ¿Y cuál era la gloria del templo antiguo? ¡Wow! Paredes de oro, maderas finísimas, o sea, todo excelente, ¿cierto? Ahora entonces hay un énfasis diferente. Esa poca magnificencia del nuevo templo comparado con el antiguo. En Reina Valera, el énfasis se hace más bien en el tesoro espiritual deseado por los creyentes para todas las naciones. Estas interpretaciones, ambas interpretaciones, entonces parecen ir como en contravía, ¿no? ¿No les parece? O sea, como que uno dice, bueno, pues parece que esta está poniendo un énfasis en los tesoros materiales, esta parece estar poniendo un énfasis en los tesoros espirituales. Pues la crítica se inclina más por la traducción de Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas y las demás. O sea, como que el énfasis está en que los tesoros vendrían a suplir la poca magnificencia que ellos estaban viendo. Por eso entonces el verso 8 dice, noten que el verso 8, un verso muy usado
para desviarlo, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Algunos dirían, mía es la plata, mío es el oro, y como yo soy hijo del rey, eso es mío. ¿Sí? Ok, acá Dios está poniéndole un énfasis particular. Si ustedes lo ven así, como lo está viendo Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, las otras versiones, lo que dirían es sencillo. Dios está diciendo, yo voy a suplir para la construcción del templo. Ustedes no se preocupen. Que no hay oro, no se preocupen. Ustedes trabajen. Ya va a llegar. ¿Sí? Eso nos los pone a pensar en un hermano nuestro de hace muchos días, de hace muchos años, que fue a ofrecer un sacrificio. Y su hijo pequeño le preguntaba, ¿y dónde está el sacrificio? Y él le decía, tranquilo, Dios proveerá. Y fue, y llegó, y alzó su mano, y Dios proveyó. Acá estamos en la misma situación. Parece que es Dios está proveyendo. Tranquilos, no se preocupen, Dios va a proveer. Finalmente entonces, cuando vemos Reina Valera 60, nos damos cuenta es que la gloria del templo final está dada por ese deseado, por Jesucristo. Es Jesucristo el que nos da a entender Reina Valera 60. Lo cierto es que cuando nosotros vemos un pasaje como por ejemplo en Esdras capítulo 6, los versos 3 al 5, nos damos cuenta que el rey Ciro, que fue el rey que mandó a los deportados, hizo algo particular. Él cogió y dijo, bueno, vayan todos, pero vayan, cojan de la casa real, del trono y lleven sus tesoros. Ellos llevaban ya una cantidad de tesoros y estaban aportando ya para esa obra. Y el trono y el reino se reconstruyó. Y el templo se reconstruyó. Así que tenemos que pensarlo y mirar las cosas y darnos cuenta que ambas interpretaciones son posibles. La una tiene una visión más temporal, ¿cierto? Porque nos está hablando de la construcción inmediata del templo. Sin embargo, la otra tiene una visión más escatológica. A Cristo dándole la gloria al templo. ¿Sí? No soy quien para decir es esta o es esta. La traducción literal favorece a Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas, favorece ese aspecto. Finalmente, aquí hay algo que es importante. ¿Qué era lo que iba a suceder en ese templo? Que la gloria postrera iba a ser mayor que la inicial. Y uno podría pensarlo, la gloria postrera va a ser mayor que la inicial ¿en cuanto a qué? ¿A lo físico o a lo espiritual? A lo espiritual podríamos decir nosotros, obviamente, va a estar el Señor habitando allí, pero también vamos a decir, ¿y recuerdan aquellas calles de oros que nos habla Apocalipsis? Y entonces uno diría, la gloria postrera va a ser completamente grandiosa, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero hay algo que enfatiza un poco más allá. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y allí hay una última frase, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí sí definitivamente me quita de este mundo y me lleva a un punto totalmente escatológico, donde va a haber paz, absolutamente. Definitivamente nos da entonces ese sustento teológico y es importante recordarles algo que todas las veces les recuerdo. Acuérdense, hermanos, cuando nosotros vemos las profecías, no solamente estamos leyendo en la profecía de algo que iba a suceder y que tenía que cumplirse, porque tenían que cumplirse para que el profeta fuese profeta y estuviese vivo, porque si no se cumplía, moría ese profeta. Pero esas profecías se pueden ver a larga distancia porque casi siempre tienen un componente escatológico, es decir, nos llevan a la segunda venida del Señor y a la gloria eterna.
Entonces allí podemos verlo de la misma manera. Hermanos, los hermanos debían esforzarse para reconstruir la adoración terrenal que traería como consecuencia un bienestar futuro inmediato, pero como siempre, un bienestar escatológico. La promesa de vida eterna cobra peso en ese momento para ellos, es decir, como una promesa escatológica. Para ellos, ¿cobraba peso? Sí, claro que cobraba peso, los iba a animar. Ahora la pregunta es, ¿la promesa escatológica para nosotros cobra peso en este momento? Hermanos, reconstruyamos nuestra oración, preocupémonos de nuestra oración. ¿Cobra peso para nosotros? Amén, tiene que cobrarlo. Eso quiere decir que ellos se animaron y se esforzaron por restablecer la adoración al Señor. Y nosotros tendría que pasar exactamente lo mismo, ¿no? Bien, ese era un aspecto a tener en cuenta. No se preocupen, todo va a venir de parte de Dios. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Esfuércense y trabajen. Así que eso era primer punto, el esfuerzo del adorador. Háganlo, ustedes tienen que hacerlo. Pero viene un segundo mensaje. Un segundo mensaje que realmente es el tercero, ¿no? Un segundo del capítulo, el tercer mensaje de Dios en medio de esta profecía, ahora nos habla de otra cosa y es la santidad del adorador. La santidad del adorador. ¿Por qué? Han pasado 2 meses desde su segundo mensaje. Noten cómo cambió del mes séptimo al mes noveno. De los 21 días, de los 21 días a los 24 días. Realmente pasó un mes. ¿Cierto? Perdón, pasaron 2 meses. Entonces, han pasado 2 meses desde este segundo mensaje y ahora, desde este segundo mensaje, que es el primero del segundo capítulo, por si acaso se me pierden, ¿no? Y ahora, entonces, van a ver cosas que están manifiestas a los ojos de Dios. No cosas que Dios no haya visto, sino cosas que ahora Dios quiere hablar con el pueblo. Los judíos ya estaban manos a la obra en la construcción del templo físico, estaban trabajando. De hecho, las ofrendas nunca habían parado. Nunca habían parado. Si ustedes notan, Esdras capítulo 3, versos 5 y 6, se dan cuenta que ellos lo primero que hicieron fue tratar de reconstruir el templo, pero pues así el templo hubiera parado, ellos reconstruyeron el altar y empezaron a hacer ofrendas. O sea, hacemos ofrendas, así no haya templo. Pero ahora necesitaban trabajar en otro aspecto fundamental. Y era darse cuenta de algo que era muy clave. ¿Qué poder tiene lo inmundo en nuestras vidas? Noten lo que yo les estoy diciendo. O sea, yo entiendo que el punto de lo que yo les estoy diciendo es la santidad del adorador. Ojo, sí, yo está bien. El adorador tiene que ser santo y yo tengo ese punto. Pero ahora bien, ¿qué poder tiene lo inmundo en nuestras vidas? ¿Qué poder tiene el pecado en tu vida? Ya no lo pongan en lo inmundo porque como que no piensan. ¿Qué poder tiene el pecado en tu vida? Entonces seguramente, no mucho, ¿no? No, ok, de esto les voy a hablar. Los habitantes de Jerusalén eran bastante religiosos. Pues, ¿cómo sabemos que eran bastante religiosos? Porque nunca habían parado las ofrendas. Nunca habían parado los sacrificios. Pero ¿eran sus ofrendas realmente agradables a Dios? En el verso 11, Dios extiende una invitación. Y la invitación es clara. Vengan, hay cosas que a veces nosotros tenemos que hacer preguntas y que no sabemos bien las respuestas. Si no sabemos las respuestas, vamos a los sacerdotes y les preguntamos. Entonces, el profeta los llama y les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunte a los sacerdotes pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Pregúntele a los sacerdotes. Y les voy a hacer un par de preguntitas y ustedes pregunten. Entonces, ahí él los va a llevar a hacer unas preguntas a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque las respuestas, sobre todo la primera, no era fácil. Y ellos tenían que responderla y pues esperaba a ver qué respondían los sacerdotes, ¿no? La pregunta del verso 12 señala el poder de santificación de una ofrenda. Noten el verso 12.
Verso 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Noten la respuesta. Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. ¿Qué es la carne santificada? Ellos van, hacen su ofrenda, digámoslo así, y el sacerdote coge la carne, porque la carne, recuerden que una parte se quemaban, otra parte la consumían. Coge la carne y la guarda en sus ropas, en sus vestiduras, digámoslo así. Transporta su carne de esta manera, supongamos. Pero en el camino encuentra unos trigo o pan o algo así. Lo toca con la carne. La pregunta es, ¿se santificó esta carne? Porque, perdón, ¿se santificó ese pan o se santificaron estas cosas? Porque pues como la carne era santa. La respuesta es no, dicen los sacerdotes. ¿Notaron? ¿Sí? ¿Estamos todos conectados en la pregunta? ¿Entendimos lo de la santificación? Si se trae, o sea, la cosa es, ¿qué poder santificador tenía esa carne, no? Santificaba todo y lo que tocaba la carne iba a quedar todo santificado. La respuesta de los sacerdotes es no. Respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y es sencilla la respuesta, no. Noten la pregunta 13. Y dijo Ageo, espérate, ahora, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Recuerden, a causa de muerto es que si había un muerto y alguien lo tocaba, quedaba inmundo y que tenía que hacer un proceso de santificación nuevamente para poder retornar, porque mientras tanto era inmundo, ¿cierto? Estaba contaminado, digámoslo así. Entonces, ahora, él lo que está diciendo es, bueno, usted va con la carne, ¿cierto? Pero hay alguien que no se ha santificado porque tocó muerto y toca las cosas. ¿Esas cosas van a ser inmundas? Inmundas serán, dicen los sacerdotes. Noten, y voy a volver atrás en lo que yo dije. Yo hice una pregunta, o más bien, dije, ahora ellos necesitaban entender algo. ¿Cuál es el poder de lo inmundo? Si notan el poder de lo inmundo, ¿cómo es? ¿Notaron el poder de lo santo? Lo santo tiene poder, santifica, ¿sí? Pero lo inmundo contamina de una manera clave. Me gustó como lo decía un comentarista que, perdónenme, no puedo dar la cita, no porque no la quiera dar, sino porque no la escribí y no la podría dar ciertamente. Pero el comentarista decía, es como una persona que está enferma de pongámosle algo nuestro, COVID, está enfermo. Entonces viene, ¿y qué tal? ¿Cómo nos contagia? ¿Sí nos contagia? Sí, claro. Pero ¿qué tal? No, ven para acá que yo estoy sano, te voy a contagiar mi salud. Todos hicimos cara que no. Ok, entonces todos entendemos el poder del inmundo. Ahí está la clave de las preguntas de lo que está haciendo, de lo que está diciendo Ageo. Ageo está enraizado en las leyes, en Levítico 6, 25 y 27, en Números 6, 20, donde habla de esas ofrendas y su poder santificador. Él está hablando también de acuerdo a Levítico 11, 28, 22, 4, 7, donde está hablando también de lo que contamina. Pero el punto de la profecía está señalado en el verso 14. Noten, ya tenemos el contexto, ya sabemos que hay un poder de lo inmundo, que hay cosas que están pasando. Pero miren lo que dice el verso 14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Así como, así contaminada, porque lo último que acababa de decir era lo contaminado. O sea, ¿cómo está la gente delante de mí? ¿Santa o inmunda? Inmunda. Entonces dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos,
Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Sí notan lo que les está diciendo el Señor? Ustedes llevan años ofreciéndome cosas desagradables, inmundas. Ustedes ahora están queriendo reconstruir el templo. Desagradable e inmundo. Si no se santifican. ¿Sí lo notan? Entonces Dios los está llamando a un aspecto a tener en cuenta. ¿Cuál era el primer aspecto que tenían que tener en cuenta? Esfuércense, trabajen, ¿cierto? Pero ahora les está diciendo otra cosa. Santifíquense, santifíquense. El punto entonces es señalado en el verso 14. El pueblo no estaba santificado para la adoración. Por lo tanto, lo que habían venido ofreciendo durante años anteriores era inmundo. Para el judío, lo importante era ofrecer sacrificios. Para ellos lo importante era ofrecer sacrificios. Sin embargo, habían dejado de lado la obediencia a Dios. Es decir, no reconstruyamos el templo, que fue lo que los mandó el Señor, pero ofrezcamos sacrificios. ¿Sí notan? Y yo no sé si eso a ustedes les trae a la memoria a alguien. A mí sí. Hubo un rey que se llamó Saúl. Y él quiso ofrecer sacrificio al Señor pasando por encima de sus ordenanzas divinas. Es decir, no llegó el sacerdote, que es el que tiene que ofrecer el sacrificio, pero no importa, venga, yo lo ofrezco. Lo importante es que haya sacrificio. Entonces, Dios lo llamó y le dijo en 1 Samuel 15:22, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Busquémoslo, por favor. 1 Samuel 15:22. Se agrada a Dios tanto de... Es clave ese versículo porque también nos permite entenderlo. 15:22. 1 Samuel 15:22. ¿Qué dice la palabra allí? Perdónenme, no la había preparado. Gracias, hermana. Sí, duro. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Notan entonces cómo la relación ahí? Dios les está diciendo, vengan, ciertamente yo los mandé para restaurar la adoración, no que llevaran sacrificios. Hay una cosa que está siendo muy, muy clara allí. El Señor quería entonces llamarles a que se santificaran. Una vez más el Señor los invita a meditar. ¿Se han notado cómo en la profecía de Ageo todo el tiempo les dice, mediten, mediten, piensen esto, mediten en su corazón antes de concluir la obra del templo? No vaya que las terminen con obras con manos inmundas y termine esto siendo inmundo. La reflexión incluía pensar en que su santidad era la razón por la cual no habían recibido el fruto esperado por su trabajo y ni su satisfacción era evidente. ¿Recuerdan el capítulo 1? Que ellos trabajaban, pero pues no veían el fruto de la tierra, comían, pero no se saciaban, se vestían, pero no se calentaban. ¿Sí recuerdan? Entonces como que Dios dice, noten, o sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Soy yo, estaba orando. Dios estaba actuando a causa de su pecado. Ahora el desafío es que no vuelva a suceder otra vez, sino más bien a luchar contra su pecado y procurar su santidad y ver lo que iba a hacer Dios. En otras palabras, Dios es fiel. Tú dices esto porque tú has sido fiel, tú has cumplido tu palabra, pues voy a creerte, voy a santificarme y voy a ver lo que tú vas a hacer. ¿Obraría un Dios en medio de las dificultades físicas? ¿Y por qué? Porque si ustedes notan la fecha, dice a los 24 días del 9º mes, el tiempo de las cosechas había pasado. Es decir, ya no iba a haber nada, no iba a haber nada. Y miren cómo el Señor empieza a decirles cosas particulares. Mediten en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo, antes de que sucediesen estas cosas. Venían un montón, verso 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo. Todavía no. 18. Meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. En otras palabras, señalen este día en su calendario. Es lo que les está diciendo el Señor. Desde este día que se echó cimiento en el templo, mediten en su corazón.
porque no está aún la simiente en el granero, es decir, no hay reserva, la nevera no está llena. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Es decir, no hay nada que se pueda cosechar. Sin embargo, mas desde este día os bendeciré. Como que hace clic la cabeza, porque entonces lo que uno empieza a entender es, Dios les está diciendo, obedece y yo te traeré bendición. Y entonces nuevamente nuestra cabeza bíblica empieza a juntarse y dice, Deuteronomio capítulo 28, bendiciones de la obediencia. ¡Chan! Y yo me voy para allá. Entonces Dios les está hablando de algo particular. ¿Qué necesitaban? Esfuércense, trabajen, pero santifíquense. Santifíquense. No hagan cosas que no van a agradarle a Dios. ¿Está Dios estableciendo en su palabra que nuestra condición actual está relacionada con nuestra condición espiritual y nuestra santificación? Vuelvo a repetirlo más despacio. Ok. Quiere decir que yo hoy tengo que pensar en mi situación actual, en lo que me está pasando, en lo que yo estoy viviendo. Y tengo que pensar en que lo que yo estoy viviendo es producto de mi santificación. O sea, si yo no estoy santo, si yo no he vivido santamente, y si yo no estoy viviendo santamente, no estoy cosechando lo que me merezco. No sé, noto caras ahí todavía, entonces me toca parar ahí. Voy a ponerlo en otros términos. Tu dificultad hoy está relacionada, y ya no lo voy a hacer como pregunta, tu dificultad hoy está relacionada con tu pecado. Tu dificultad está relacionada con tu pecado. Mira tu pecado, hermano, y santifícate. Mira, el Señor te va a bendecir. La última de las 4 profecías de Ageo nos llevan a pensar en el respaldo divino. Ya entonces terminamos. Último punto. Respaldo que ya ha sido expresado. ¿Por qué? Porque es que el Señor ha dicho que Él iba a despertar el espíritu, ¿sí lo recuerdan? En el capítulo 1, verso 14, decía que Él iba a despertar el espíritu de Zorobabel, Él iba a despertar el espíritu de Josué, Él iba a despertar el espíritu de todo el pueblo para que actuaran. Entonces Dios estaba respaldando ahí. Pero también estaba demostrando que iba a respaldarlos en cuanto a los materiales de la construcción del templo, porque Él les dice, mío es el oro y mío es la plata. Entonces ustedes háganle que el oro y la plata van a llegar, tranquilos. ¿Sí? Pero también los estaba respaldando porque Dios les está diciendo, váyanse a trabajar. Y a veces uno dice, no, pero yo cómo voy a trabajar en la obra del Señor, no, que es que las necesidades de la casa. Y Dios les dice, no, tranquilos, vayan y trabajen. No hay nada en los graneros, no hay nada en los cultivos, no hay nada, pero tranquilos. Yo los voy a sustentar. Si notan como el respaldo divino nunca se ha apartado, pero ahora lo va a hacer manifiesto y de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque el Señor va a mostrarles ese respaldo divino de una manera total. Mientras el respaldo antes mencionado sería visto por el pueblo, ahora la promesa está apuntando a una segunda venida. Es decir, Él les va a decir, hay un respaldo escatológico. La obra que ustedes van a hacer tiene una trascendencia eterna y divina. ¿Sí? No es sencillamente el templo, sino que eso tiene una trascendencia eterna y divina. La referencia al temblar de los cielos y de la tierra ya la habíamos mencionado antes, versos 6 y 7, pero aparece nuevamente. Y ya antes había dicho que esto estaba asociado a la presencia del Señor. Temblaba el cielo, temblaba todo, cuando aparecía el Señor y la gloria del Señor aparecía, ¿cierto? Ahora es para ejercer la presencia, y esos temblores son para ejercer el reinado sobre las naciones, las cuales iban a ser destruidas, y todos los elementos que ellos demostraban de fuerza iban a ser destruidas. Vamos allá porque estoy fuera del texto. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jehová a los 24 días del mismo mes, diciendo,
Lo que yo les decía, profecía de la tarde. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros a los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos, sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En otras palabras, ¿qué es lo que va a trastornar? Todo lo que signifique fuerza. Hoy día nosotros diríamos, tus misiles balísticos, tus misiles internacionales, tus fuerzas antiaéreas, tus portaaviones, todo eso, tráigalo. Todo eso lo voy a destruir. ¿Sí? Entonces ya uno se pone en el contexto. Listo. Ok, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Dios le está diciendo, lo voy a trastornar. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, estaba hablándole a Zorobabel, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí lo notan? Entonces él está hablando de una situación escatológica y de una cosa que va a hacer, pero después llega y llama a Zorobabel y le dice una mano de cosas lindas, ¿no? Una cantidad de cosas bonitas le está diciendo a él. La importancia de la profecía de Zorobabel radica en Zorobabel. Sí, radica en Zorobabel, en que Zorobabel es parte del linaje del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versos 12 y 13, nos señala que Zorobabel es parte del linaje del Señor Jesucristo. En otras palabras, Zorobabel recibe la profecía es en Cristo. ¿Sí notan? La profecía, Dios le está dando una profecía a Zorobabel allí. Ageo le está hablando a Zorobabel de parte de Dios, pero la profecía está haciendo a Zorobabel es en Cristo. Como cuando se le dice a David, no te preocupes David, vas a ser rey eterno, va a haber reinado eterno. Pero ¿cómo si me va a morir? Sí, pero es que se va a sentar uno de tu descendencia aquí. Entonces, ¿quién recibió la profecía? David, pero ¿cómo la recibió? En Cristo. Ahora Zorobabel está recibiendo una profecía ¿en quién? En Cristo. Zorobabel tenía que entender algo y era, wow, esta profecía está supremamente interesante, pero está en Cristo. Él recibe la profecía en Cristo. La promesa en Cristo era para el pueblo que esperaba su Redentor. Zorobabel no vio esas cosas, pero las iba a ver en la segunda venida del Señor. Cristo es el siervo que se hizo hombre para ser muerto en la cruz y con su vida pagar por el pecado de los hombres que depositan en él su confianza, que depositan su confianza en su ser, que depositan su confianza en que Él es Dios, en su obra redentora, en que Él es el cumplimiento fiel de las palabras de Dios. Él es el anillo de sellar, Jesucristo es el anillo de sellar, Él es el que tendrá el poder, Él es el que ejecutará el poder por la eternidad, Él es el que es digno de abrir el libro y Él es el que reinará por la eternidad. ¿Quién es digno de abrir el libro sino el que lo sella? ¿Recuerdan? El anillo de sellar, sello la carta y ¿quién la abre? El que es digno de hacerlo, no lo puede hacer el mensajero, ábrelo y lo matan. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El rey destinatario, ¿cierto? O el que tiene el anillo de sellar. ¿Notan entonces todas las profecías cómo van encajando allí? La invitación entonces de lo que le está diciendo el Señor a Zorobabel es clara. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Aquel día cuándo es? El día del Señor, la segunda venida. Va a tomar a Zorobabel. Va a tomar a Cristo. ¿Quién es el siervo mío? ¿Quién es el siervo sufriente? Dice Jehová. ¿Quién es el anillo de sellar? Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. A veces como que olvidamos, ¿no? Pero los que ya somos papás, podemos decir que los logros de nuestros hijos sacamos pecho. Creemos que son nuestros. Zorobabel aquel día va a decir, mi descendiente. David se va a parar allá. Vos se va a parar allá. Todos van a pararse allá
vamos a verlos uno detrás del otro. ¡Wow! Cristo. La invitación es para aquellos que no han creído, que vengan a los pies del Señor, que reconozcan que el Señor está en el camino, llevándonos al Padre, la verdad revelada en su palabra y en su vida eterna. Dios es fiel. Dios nos otorga la fe en Cristo. Cristo es el único que puede librar al pueblo de su pecado. Cristo es el que va a ejercer el poder y la autoridad. Cristo es el que nos va a librar de nuestra enemistad con Dios y llevarnos a la gloria eterna. Cristo es el único que puede salvarnos. No lo iba a hacer Zorobabel. Y Cristo es el único que puede darle descanso a nuestras almas. Veamos, hermanos, porque tenemos hoy cosas que pensar y que aplicar a nuestras vidas. La primera, la obra de Dios implica a sus obreros. O sea, hay que hacer la obra de Dios. ¿Y quién la va a hacer? Sus obreros. ¿Nosotros lo somos? Si nosotros somos obreros realmente para el Señor, porque como a veces cantamos, anhelo trabajar por el Señor y todas esas cosas, que las cantamos y suenan bonitas, pero a veces decimos, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Entonces, nosotros necesitamos trabajar realmente y no podemos evadir la responsabilidad. Nosotros necesitamos esforzarnos y trabajar. El Señor va a hacer la obra, pero nosotros necesitamos esforzarnos y trabajar. ¿Cuál es su ministerio? Y nosotros cómo estamos aportando a la adoración del Señor, congregacional y privada, ¿no? Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Lo está diciendo Pablo en el contexto de un pueblo y de una iglesia que no lo quería mucho. Y él dice, yo me voy a gastar y voy a desgastar mi vida y hasta lo que tengo. Nosotros cómo nos podemos apropiar de las palabras de Pablo para eso y trabajar en la obra del Señor. Nos podemos apropiar de eso y decir, venga, Pablo está mostrando algo que es una forma de vida. ¿Nosotros de verdad queremos desgastar nuestra vida para el Señor? O sea, ¿usted quiere invertir su tiempo en ayudar a otros, en predicar el evangelio, en enseñarles a otras personas, en crecer usted? Porque muchas veces nosotros sí queremos, pero no tenemos tiempo. Sí queremos, pero no tenemos recursos. Sí queremos, pero tenemos muchas excusas. Hermanos, debemos reflexionar si nuestra vida refleja un comportamiento religioso, alejado de una verdadera santificación. Debemos mirar si es que nosotros somos de los que queremos dar ofrendas, sacrificios y todo eso, pero realmente no queremos obedecer al Señor. Debemos examinarnos en cuanto a nuestro deleite en escuchar la palabra de Dios y en obedecer al Señor. Realmente el poder del pecado es tal que contamina todo aspecto de nuestras vidas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero el pecado está ahí. Y nos contamina, hermanos. Nos contamina. Y por último, esperamos el retorno glorioso del Señor. Nos vemos allá, en la multitud. Y seguramente yo leo allá el Apocalipsis y veo esa multitud. Y la multitud estaba ahí atónita cuando se muestra el libro con los sellos y todos esperando. ¿Quién es digno de abrirlo? ¿Y quién aparece? El Cordero. ¿Y qué canta la multitud? Digno eres, Señor, digno de abrir los sellos. Solo tú eres digno. Hermanos, esforcémonos por vivir una vida digna de la vocación con que hemos sido llamados. Esforcémonos, trabajemos en nuestra santidad. Ahora bien, hermanos, yo quiero hacer un punto acá aclaratorio. ¿Por qué? Porque yo sé que puede ser que alguno de ustedes esté su cabeza maquinando y diciendo, qué buen discurso motivacional. No, yo no estoy dando un discurso motivacional.
Yo estoy dándoles un discurso donde les estoy diciendo, la palabra dice, hágalo. El Señor le dice, hágalo, ¿sí? Pero confíe, porque quien está detrás de todo es el Señor. Hermano, usted no va a hacer nada, en sus fuerzas usted no va a hacer nada porque usted va a decir, yo quiero esforzarme, pero por valiente que sea usted, y les voy a dar mucho crédito, ustedes son muy valientes y ustedes se van a esforzar una vez, 2 veces, 3 veces, y van a caer derrotados. Y el que los mantiene es el Señor. Hace unos días atrás preguntó un hermano, ¿usted quiere decir que lo que nosotros hacemos de venir a la iglesia, lo hacemos es porque el Señor? Sí, es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, le respondió un hermano. Entonces, que Dios proponga en nuestros corazones el hacer como el querer por su buena voluntad. Y que nosotros podamos deleitarnos en ver la gloria de nuestro Señor a través de sus respuestas en nuestra vida. Oremos, hermanos. Dios amado, Santísimo Señor, te agradecemos. Padre, tú eres bueno, maravilloso, grande realmente. Hoy nosotros seguramente veníamos pensando, Dios, ¿y cómo vamos a volver a restaurar la adoración a ti? Pero hoy, Señor, tú nos hablas y nos recuerdas 3 cosas. La primera, esforcémonos y trabajemos. No podemos hacerlo sin hacerlo. Necesitamos tomar la iniciativa de iniciar. La segunda, no descuidemos nuestra santidad. Para ti es importante, Señor, para nosotros tiene que ser importante y vivir esa santidad de una manera que te agrade. Y por último, trabajemos tranquilamente porque dependemos de ti y confiamos en ti plenamente. Señor, tómanos en tu mano y llévanos a restaurar la santidad y la obra en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.